noche vamos a hablar de amo mi iglesia y yo soy la iglesia. Amén. La iglesia no son edificios y hemos estado hablando de eso. El pastor ha venido predicando sobre eso ya. Y hoy yo quiero enfocarme en el libro de Efesios. Me gusta mucho el libro de Efesios porque el apóstol Pablo nos hace muchas confrontaciones en el libro de Efesios. Entonces yo le voy a pedir que usted saque su Biblia. Yesenia, si puedes, mamá, tú me puedes dar la Biblia que está en el bulto, una Biblia negra. Le voy a pedir que saque su Biblia, sus celulares. Thank you. Saque su Biblia en el celular, lo que sea, pero yo necesito que usted mantenga su Biblia abierta en el libro de Efesios. Y esta carta el apóstol Pablo la escribió mientras él estaba preso en Roma. Y esta carta es diferente a las demás que él escribió, porque usted puede ver en los escritos de él que tiene un pensamiento más ordenado. Trae como una línea bien ordenada sobre lo que él le está hablando a la iglesia. Y esto es bien importante para nosotros como iglesia, para nosotros poder mantener la unidad en la iglesia. Mira qué cosa tan poderosa. El pastor predicó la semana pasada sobre la unidad, sobre el poder de estar conectados. Y esto es bien importante. Pastor Edwin, en el servicio bilingüe, trajo otro mensaje muy poderoso y usó una ilustración donde todos los jóvenes se pusieron juntos como una muralla. Y él decía que detrás de ellos estaba el infierno, pero como ellos estaban todos parados al frente de la puerta del infierno, y cuando venía un perdido, ellos, como estaban hechos como una muralla, ellos cambiaban la dirección de esa persona. Y esa persona venía y chocaba con ellos y tenía que cambiar su dirección. Bien poderoso lo que él estaba hablando. Y eso es lo que hace la unidad, la conexión. Estar nosotros conectados como una sola iglesia. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito más en esta noche, sobre lo que Pablo nos dice en la carta a los Éfesos, a la iglesia en Éfesos. Y quiero leer en el capítulo 4. Y voy a estar leyendo del capítulo 4, pero no lo voy a leer todavía porque quiero que vayamos al capítulo 1, 2 y 3 y solamente lo vamos a hablar rápidamente. En el libro de Efesios, Pablo nos da 3 aspectos bien importantes cuando usted lo lee, de cosas bien importantes para el creyente, para el cristiano. Amén. Primero que nada, de los capítulos del 1 al 3, Pablo nos enseña la riqueza, la posición que tiene el cristiano en Cristo. Si usted mira el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, Pablo está definiendo detalladamente cuál es nuestra posición en Cristo. La segunda parte, que es del capítulo 4 al capítulo 6, versículo 9, él está hablando del caminar del cristiano, cómo un cristiano debe caminar. Y la última parte, que es el versículo 6, como usted sabe, Efesios capítulo 6 se trata de ¿qué? De guerra. Está hablando de la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo nos lleva por 3 pasos importantes para la vida del cristiano. Primero, ¿quiénes somos en Cristo? Si somos eso en Cristo, si estamos posicionados con Cristo, entonces ¿cómo debemos caminar? Y si caminamos como Cristo, entonces sabemos que vamos a tener que guerrear. Amén. Hay 3 aspectos que Pablo, muy importantes, que Pablo nos revela. Y yo pienso que esto es bien importante para ya nosotros cerrar esta serie los miércoles. Lo que Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo, los capítulos 1 y 3. Aquí Pablo nos habla de la posición del creyente, del cristiano. Y a través de todo el libro, él sigue mencionando en Cristo. Nosotros estamos ¿dónde? En Cristo. En Cristo. Mira qué posición tan poderosa tiene el cristiano. Estamos en Cristo, donde el Padre le plació al Padre bendecirnos con toda bendición espiritual.
Entonces el Padre nos posicionó en Cristo y nos entregó juntamente con Cristo todas las bendiciones espirituales. Okay. En ese lugar es un lugar de bendición, es un lugar de autoridad, es un lugar de propósito, y eso lo hemos hablado anteriormente. Además, nos dice aquí el que Pablo, hablando en el capítulo 1, que el Padre, porque nosotros estamos aquí, Cristo vino, porque ¿quién nos amó? El Padre. Juan 3:16 nos lo dice claramente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió ¿a quién? A su Hijo. Está hablando del Padre. El Padre nos amó y dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros seamos adoptados como hijos. Eso es lo que Pablo nos está hablando. Nos posicionó en Cristo, nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. Y no tan solo eso, sino que antes de la fundación del mundo, antes de que Dios dijera sea la luz, antes de eso, Él nos escogió a nosotros, nos vio, nos llamó por nombre para adoptarnos en la familia de Dios, y ahora no ser esclavos. No, sino ser ¿qué? Hijos de Dios. Antes de que el mundo existiera, ya Dios nos había escogido a nosotros. Y esto sucedió por medio de la redención que Cristo nos dio, derramando su cruz, su sangre, ¿verdad? Y dándonos el perdón de pecados. Ahí usted puede ver el plan maestro de Dios de salvar a la humanidad. Todo eso nos escogió y hizo un plan maestro que fue revelado cuando abre el libro de Mateo, ¿verdad? Cuando Dios finalmente envía a su Hijo. Y no tan solo eso, dice Pablo, sino que luego nos selló con el Espíritu Santo. Y ese sello, que es el Espíritu Santo, el sello es el Espíritu Santo. Ese sello es el que nos garantiza la herencia. Qué cosa tan poderosa. Y ese sello es el que nos da entrada al reino de los cielos. Y cuando suene la trompeta, el que tenga ese sello, ese es el que se va con él. Nos dio todo. Por eso que dice todas las bendiciones espirituales nos las dio. Nos dio el sello del Espíritu Santo, la garantía de nuestra herencia. Y luego que Pablo nos dice, oiga, esa es nuestra posición. ¿Usted me está entendiendo bien? Es algo poderoso. Esa es nuestra posición que Dios nos ha dado. Luego Pablo comienza a describir entonces el cuerpo de Cristo. Dios nos posiciona y ahora comienza a hablar lo que es el cuerpo. Y cuando Pablo habla del cuerpo, usa la figura de un templo. Y eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 22. Pablo comienza a hablar del templo. Y dice que somos un edificio espiritual. Y lo hemos estado hablando mucho todo este verano, ¿verdad? Somos un edificio espiritual compuesto de personas. ¿Okay? No es un edificio de este que nosotros estamos viendo. Es un edificio compuesto de personas bien ensambladas, bien conectadas. Y esas personas van creciendo en una unidad colectiva. Van creciendo. Y Cristo, que es la piedra angular, es la fundación de ese edificio, ¿verdad? Así vamos nosotros creciendo como un solo cuerpo. Pablo nos dice en el versículo 2:22 que en él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiere decir que Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios mismo va edificando. Dice la palabra que Cristo edifica la iglesia. Así fue que él le dijo a Pedro, que yo edificaré mi iglesia. Cristo le dijo a Pedro. Y Cristo mismo va edificando su iglesia. Y quiere decir que la iglesia no es un organismo muerto. La iglesia es un organismo vivo del cual nosotros somos parte. Pero es un solo cuerpo. Es una piedra angular, es una cabeza, ¿verdad? Y la cabeza es Cristo. De acuerdo a Pablo, la iglesia es una sociedad de personas. Si vamos al capítulo 2, versículo 19. Déjame ver si veo esto bien.
Dice, por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora no importa de dónde seamos. Y eso era otro misterio que Pablo explica en este libro, que aún los gentiles, los que no eran judíos, se convirtieron en familia de Dios por lo que Cristo había hecho por nosotros. Ya no somos extraños, no somos advenedizos, no somos esclavos, como dice la palabra. Antes no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo y parte y miembros de la familia de Dios. La iglesia también fue edificada para que continuara ¿qué? Creciendo. Nosotros somos plantados y conectados. Cristo nos ha plantado y conectado a nosotros dentro de la iglesia, dentro de su cuerpo, para que nosotros crezcamos. Quiere decir que la iglesia en un lugar tiene que crecer y crece en números, ¿verdad? Mientras la gente se convierte, la iglesia va creciendo. Pero también los miembros de ese cuerpo van creciendo, porque ya cuando una persona viene y se convierte y le entregan sus vidas a Cristo, entonces Cristo los va fortaleciendo, ellos van creciendo y la iglesia se fortalece y crece. Es necesario que nosotros crezcamos si estamos conectados al cuerpo de Cristo. Es necesario que crezcamos, porque la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, no está muerto, está vivo y se compone de gente que crece, gente que madura, gente que puede entender cuál es su función dentro del cuerpo. De acuerdo con esta base doctrinal que Pablo nos está dando aquí en este libro, lo que él está implicando es que el cristiano, número uno, debe crecer. Si no estamos creciendo, si estamos estancados, entonces tenemos que revisar nuestras vidas y ver qué es lo que está sucediendo con nosotros. El cristiano debe crecer. Número dos, el cristiano no debe pecar. No debemos pecar. Número tres, esto es lo que está hablando el libro de Efesios. Cuando usted vaya a su casa, usted lo lee detenidamente. Si quiere mis notas, yo se las puedo dar. Número 3, el cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo, porque acuérdese que Él es la garantía. Y por medio de Él es que estamos conectados al cuerpo, porque es Dios en nosotros. Amén. Y número 4, debemos amarnos los unos a los otros. 4 cosas. Número 1, lo que Pablo está presentando aquí es que el cristiano debe crecer, no debe pecar, debe ser lleno del Espíritu Santo y debemos amarnos los unos a los otros. Va de lo personal a la comunidad, a tener comunión entre los hermanos, porque estamos conectados el uno del otro. Entonces debe haber amor. La próxima figura que Pablo usa para hablar del cuerpo de Cristo, de la iglesia, está en el capítulo 5 y es la figura del matrimonio. Y usted sabe muy bien cómo Pablo usa ese símbolo para describir la relación entre Cristo y la iglesia. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento presenta una unión con Cristo y la iglesia. Los dos están amarrados el uno y del otro a través del autosacrificio. Mira qué cosa tan poderosa. Porque esa unión entre Cristo y la iglesia quiere decir que así como Él se sacrificó por nosotros, que hizo el sacrificio mayor, de esa misma manera la iglesia debe sacrificarse por Cristo. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Es que nosotros mutuamente nos amemos a Cristo de tal manera que nosotros podamos hacer por Él lo que Él hizo por nosotros. Entonces Dios nunca nos va a pedir a nosotros algo que nosotros no podamos darle. Y la Biblia habla mucho de eso. Pero esas son las dos figuras que Pablo usa en el libro de Efesios. Es el templo y el matrimonio. Son cosas, el matrimonio es algo bien íntimo. Y así es la unión entre Cristo y la iglesia. La iglesia terrenal, nosotros que estamos aquí, debemos manifestar lo celestial. Debemos amarnos los unos a los otros, porque como dice el capítulo 4, el versículo 25, ahí mismo de Efesios, por eso lo dije, deje la Biblia abierta si quiere seguirme.
Dice, ¿por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. No tan solo somos miembros del cuerpo de Cristo, pero somos miembros el uno y el otro. Estamos conectados, entrelazados, amarrados de una manera tan y tan perfecta que Cristo puede expandir su iglesia a través de nosotros. Somos piedras vivas. Ahora yo quiero que leamos el capítulo 4, que esta es la porción bíblica que quería leer. El capítulo 4. Y voy a comenzar a leer. Usted puede seguirme y voy a seguir leyendo. Voy a leer bastante, ¿ok? Esto es como un estudio bíblico, así es que me siguen. Ok, dice que el versículo 1 dice, por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Recuerden lo que leímos, lo que hablamos anteriormente, de cómo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, la posición que nos dio en Cristo. Por eso Pablo está diciendo, por eso les exhorto que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, un llamado santo, algo que nosotros no nos merecemos. El amor que el Padre ha derramado sobre nosotros. Y no tan solo su amor, sino lo que nos ha dado juntamente con ese amor. Estamos posicionados en un lugar de autoridad, de realeza. Entonces Pablo dice, no anden como es digno de ese llamado. Versículo 2, con toda humildad. ¿Cómo andamos nosotros dignamente a ese llamado? Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. ¿Con qué? ¿Cuál es la próxima palabra? Con paciencia y soportándose los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Yo estoy leyendo de la Reina Valera. Si usted quiere buscar la versión de la Reina Valera para que entonces me pueda seguir. Pero yo necesito que usted se anime y comparta conmigo, ¿ok? La palabra dice, nosotros andamos dignos de ese llamamiento cuando andamos en humildad, en mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Ahí está la clave, en amor. Número 3, procurando ¿con qué? Con diligencia, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Mira para allá qué cosa tan poderosa. Somos uno. Es un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Y el pastor habló de eso el domingo. Estamos llamados a caminar ¿qué? Unidos, como si fuéramos uno. Y eso lo hacemos procurando con diligencia, ¿verdad? Guardar la unidad. Vamos a seguir hablando de eso más tarde. Número 7. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Y vamos a brincar al versículo 11. Y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la edificación. Eso es muy importante. El versículo 13. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ustedes me están siguiendo, ¿verdad? Amén. El versículo 14. Esto para que ya no seamos niños
sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de Él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Esto es bien poderoso. Aquí empezamos a ver que Pablo nos exhorta a que busquemos la unidad. Si hemos recibido las riquezas del reino, si hemos recibido una posición en Cristo, si hemos llegado a conocer quiénes nosotros somos en Cristo, fíjese que cuando Pablo explica lo que un cristiano debe ser, normalmente primero está hablando de la persona. El cristiano debe crecer, no debe pecar y debe estar lleno del Espíritu Santo. ¿Está bregando con quién? Con la persona. Y luego dice que amarnos los unos a los otros. O sea que yo tengo que estar bien delante de Dios para entonces poder conectarme bien al cuerpo. Si no estoy caminando como Dios anhela, si no estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, no va a ser posible que yo me conecte al cuerpo y que yo pueda edificar el cuerpo como Dios quiere que yo edifique al cuerpo. ¿Ok? Porque la razón por la cual Dios reparte dones y Cristo reparte dones en la iglesia es para que nosotros equipar a los santos para la obra del ministerio. Fíjese que no dice para que yo me equipe. ¿Para qué es el don? Para edificación de la iglesia. El don no es para mí. El don es para la edificación de la iglesia, para edificar a los santos, para que el cuerpo de Cristo continúe en crecimiento. Porque los órganos de mi cuerpo funcionan uno con otro para el bienestar mío. ¿Amén? Mi estómago funciona fuera de sí mismo. El estómago no está funcionando para su propio beneficio. No. Ninguno de nuestros órganos funcionan por su propio beneficio. Funcionan para el engrandecimiento de esta obra. Amén. Amén. Entonces nosotros también debemos primero nosotros asegurarnos que estamos viviendo bien delante de Dios, conectados a la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, amén, para entonces nosotros ser eficaces y útiles en las manos de Dios. Eso es lo primordial. Por eso vemos tanta división dentro de la iglesia. Porque no se están viendo el fruto del Espíritu. Lo que se está viendo es el trabajo de la carne, the work of the flesh, la obra de la carne, right? Y eso es bien importante. Eso es lo que Pablo está diciendo. La unidad en el cuerpo es una decisión que cada cristiano debe tomar. Entonces yo tengo que arreglar mi vida con Dios. Cuando yo arreglo mi vida con Dios y el Espíritu Santo está activo dentro de mí, eso automáticamente me alinea al propósito de Dios para mi vida, que es estar conectado en el cuerpo. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo no puede vivir desconectado de lo que Dios está haciendo en la tierra. Es imposible. Se le hace imposible. Se quiere morir mejor. Entonces el Espíritu Santo viene y despierta en nosotros esos dones espirituales. Mire qué sucede. El Señor viene a trabajar en nosotros para que nosotros podamos crecer en Él, para nosotros dejar de pecar y vivir de acuerdo a la carne, para que el Espíritu Santo de Dios esté activo dentro de nosotros y se pueda ver el fruto del Espíritu en nosotros. Mira cómo que comienza el capítulo 4. Dice que para nosotros andar digno del llamamiento, ¿verdad? El versículo 2, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? La humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor,
¿Y qué es todo eso? Ese es el fruto del Espíritu Santo. Para que haya unidad en el cuerpo, los creyentes necesitan estar llenos del Espíritu Santo, manifestando el fruto del Espíritu, porque la unidad de la iglesia es parte del fruto. Solamente el Espíritu Santo puede unirnos a nosotros como si fuéramos un solo hombre. Solo el Espíritu Santo. Entonces tenemos nosotros que velar nuestras vidas, vivir bien delante de Dios. Y eso es lo que Pablo está exhortando a la iglesia. Luego en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en el versículo 6. Porque si fuimos llamados con un llamado tan santo, entonces debemos tomarlo en serio. Debemos tomarlo en serio. La unidad es una decisión que cada cristiano toma. Y se adquiere después de reconocer la posición que tiene en Cristo. Ahí se acaban los celos ministeriales rapidito. Ahí es que yo canto mejor que fulana. No, yo hago todo mejor, hasta mejor que el pastor, yo predico. Oiga, qué cosa tan horrible. ¿Quién le dijo a usted eso? Pero esas son las obras de la carne y nosotros el orgullo, ¿verdad? Ese orgullo que se levanta como se levantó en Satanás. Que dijo él, pues yo voy a ser semejante al Altísimo. Y quiso sentarse en el trono de Dios. Ese orgullo se levanta en nosotros. Pero que yo lo hago mejor que ella. Pero si eso lo hago yo mejor. ¿Qué se cree fulanita que es? Pero mira quién pusieron. Pero es que no han visto lo bueno que yo hago las cosas. Es que no han visto. Si yo tengo una revelación de la palabra y yo puedo predicar mejor que el mismo pastor. Ese es el orgullo. Eso hay que tener cuidado, porque eso es características del diablo. Si estamos reflejando características del diablo, tenemos que tener cuidado a quién le estamos sirviendo. Si el orgullo, esos arrebatos de ira que nos sobrecogen de momento, esas obras de la carne, los pleitos, las contiendas, el bochinche, no podemos vivir si no estamos hablando del prójimo, si no estamos maquinando cómo nos las vamos a desquitar, si estamos viviendo con raíces de amargura que lo que nos hacen es hacerle daño a otras personas y nos sentimos bien. Es que el que a mí me la hace y no me arrepiento. Señores, esos son evidencias del fruto de la carne. Y cuando caminamos en el fruto de la carne, no nos estamos pareciendo a Dios, nos estamos pareciendo al diablo. Y esas son cosas en la vida del creyente que tenemos que arreglar inmediatamente, sometiéndonos al Espíritu Santo, sometiéndonos a la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento que es contrario a la palabra de Dios, llevarlo cautivo a la cruz de Cristo y forzar a la carne a no pecar. Yo sé que muchos aquí tenemos testimonio de cómo el Señor nos ha procesado en muchas áreas de nuestra vida. La unidad es una decisión. Yo decido que el cuerpo esté unido. Número 2, la unidad es evidencia de que el fruto del Espíritu está activo en mí. Camino de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Aunque no somos perfectos, no lo somos. Y la unidad, en el versículo 3, dice Pablo, procuren con diligencia. Oiga eso. Procuren con diligencia la unidad en la fe. Quiere decir que la unidad me va a costar trabajo. Quiere decir que el enemigo se va a levantar y te va a dar por donde más te duele para traer división dentro de la iglesia. Eso no debe sorprendernos, señores, porque tenemos un enemigo. Por eso es que en el capítulo 6 de Efesios, Pablo entra en la guerra espiritual. Porque no peleamos ni guerreamos contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, ¿verdad? Estamos peleando, tenemos un enemigo que es real, que es sabio, que te conoce y sabe por dónde te va a atacar. Entonces no nos debe sorprender cuando fulanita diga algo de ti y te clave el cuchillo en la espalda. ¿Por qué nos sorprendemos tanto? Ay, Dios mío. En el mundo vamos a tener aflicción.
Si nosotros reconocemos nuestra posición en Cristo, porque todo comienza ahí. Todo comienza ahí. El yo reconocer mi posición en Cristo. ¿Usted me entiende? Cuando el Espíritu Santo me procesa, porque eso es lo que pasa. El Espíritu Santo nos pasa a nosotros por una serie de pruebas. Y nos mete en el fuego. Y nos sentimos solos y nadie nos llama. Y la que tú creías que iba a estar ahí para ti es la que te clavó el cuchillo en la espalda. Y la familia tuya no quiere saber de ti. Y un montón de cosas. Ese es Dios procesándonos para que nosotros podamos entender que nuestra vida depende de Él, que nosotros estamos en Él, que no debemos depender de ningún hombre. No debemos mirar a ningún hombre. Ningún hombre nos ha dado a nosotros nuestro propósito. Ni tu papá ni tu mamá, por más que te quisieron o no, no te dieron el propósito. Mira como dice Pablo aquí, que antes de la fundación del mundo, ya Él nos vio y nos escogió, nos predestinó para ser adoptados como hijos. Eso es poderoso. Y yo le voy a decir algo. Mientras más problemas usted tenga, dele gracias a Dios. Mientras más lo persigan, dele gracias a Dios. Mientras más hablen de usted, dele gracias a Dios. Porque eso es Dios procesándolo para sacarle todo eso sucio que a Él no le agrada en nosotros. Para que nosotros podamos entender que lo que importa es nuestra posición en Cristo. Por esa posición es que nosotros podemos hacer todo lo demás. Lo que pasa es que nosotros no nos queremos ver como Cristo. Y ahí está el problema. Si la posición no está, lo demás no va a suceder. Mientras yo siga con el vaivén, mira cómo dice Pablo. Para que dejen de ser niños, lo acabamos de leer, ¿verdad? Para que nosotros podamos alcanzar la estatura de ese varón perfecto. Voy a hablar de eso en un momentito. Quiere decir que la unidad me cuesta. La unidad me cuesta. Usted sabe que lo más fácil en un conflicto es rendirse. Eso es lo más fácil. Sucedió algo, pues no vuelvo a la iglesia. No vuelvo, no, yo ni quiero saber de esa gente, me voy. Eso, te rendiste. Es como en un matrimonio, señores. Los que llevan aquí muchos años de casados saben que si se hubieran rendido no estuvieran juntos. Thank you, Helen, por tu honestidad. Porque usted sabe que a la primera hubiera tirado la toalla y se hubiera ido. Como dicen muchos, I didn't sign up for this. Yo no me casé para esto. Pero hemos tenido que aprender ¿a qué? A resolver conflictos. ¿Y a soportar en qué? En amor. Chúpatelo. Yes, una tolerancia, pero... Y mi suegra linda, que tiene yo no sé cuántos años de casada por allá, casi 50. 47 años de casada. Ella sí puede dar testimonio, amén, de que no es fácil. No es fácil. Lo que se tiene que perdonar. Yo una vez leí algo sobre el matrimonio que decía, un matrimonio feliz son dos personas que se levantan todos los días a perdonar. Diariamente, todos los días se levantan a perdonar. Para que usted vea. Y Pablo compara a la iglesia como un matrimonio. Quiere decir, mi hermano, que si usted tiene un conflicto dentro de la iglesia, resuélvalo. Resuélvalo. Eso es lo que el amor hace. El amor no se hace de la vista larga. Por eso que los matrimonios fuertes continúan a pesar de todas las circunstancias y todas las situaciones que puedan venir. Horrible, tragedia, lo que sea. Pueden seguir porque es amor. Y el amor no se rinde. El amor no se da por vencida. El amor no es egoísta. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar lo que es el amor. En 1 Corintios 13. Y yo no sé cuánto tiempo me queda, pero ya yo estoy acabando. 1 Corintios 13. Búsquelo, saca su Biblia. Por eso a mí me gustan los estudios bíblicos de los jueves, porque eso es a sacar Biblia, mi amor. 1 Corintios 13.
del 4 al 8. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y mientras leamos esto, yo quiero que usted lo aplique a la vida de la iglesia. ¿Ok? Aplíquelo a la vida de la iglesia. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Hello, porque hoy en día todo el mundo se ofende por todo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Aplíquelo a la iglesia. Aplíquelo a su hermano aquí en la iglesia. Aplíquelo. A todos los que conocemos en la Roca Tampa. Aplique ese amor, porque el amor no castiga. El amor disciplina en amor y corrige. Por eso es que la Biblia dice que el padre al hijo que ama tiene que disciplinarlo si lo ama. Si no lo ama, deja que haga todo lo que le dé la gana, ¿verdad? Porque no lo ama. Entonces, si en la iglesia tenemos conflictos, ¿por qué vamos a actuar como que no ha pasado nada? Y llevamos ahí y hacemos un registro, como dice, el amor no lleva registro de las faltas, pero nosotros sí. Especialmente con los de la iglesia, porque son unos hipócritas. Como que si allá afuera no hay hipócritas. Como que si en tu familia no hay hipócritas y de los más grandes. Como que si en tu trabajo no hay hipócritas, de los peores. Especialmente si trabajas en un lugar donde hay muchas mujeres. Yo sé lo que estoy diciendo. Entonces vienen a decir que en la iglesia hay muchos hipócritas. Excuse me. Quizás tú cuando entraste eres también un hipócrita de los más grandes que entró a la iglesia cuando tú llegaste. Y discúlpeme, porque los hipócritas más grandes son los que dicen que todo el mundo es un hipócrita. Porque se pasan hablando de todo el mundo y lengüeteando en contra de su hermano dentro de la iglesia. Y eso es un pecado delante de Dios, porque eso no es amor. Eso no es amor. Entonces el amor no castiga. Si hay un conflicto, el amor busca arreglar el conflicto. Y mira cómo dice, el amor no es ofensivo. O sea, si dijiste algo y yo me ofendo, la que tiene el problema soy yo, no tú. Si Helen iba caminando y no te vio y tú te ofendiste, la que tiene el problema eres tú, no Helen. ¿Qué es lo que pasa? La gente no puede ser gente en la iglesia, tienen que ser superhéroes. Tienen que tener un conocimiento psicópata increíble para saber que Yaril se ofendió con lo que yo dije. Déjame ir a pedirle perdón y decirle que no lo dije por ella, que lo dije porque tengo que darle un montón de explicaciones a la gente. Porque todo el mundo se ofende por todo. Entonces el problema eres tú, que te estás ofendiendo por todo. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Que todo te ofende. No hemos conocido nuestra posición en Cristo. Porque el que conoce su posición en Cristo sabe muy bien dónde está parado. Y está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y si ella no me miró, o si alguien me dijo que fulana dijo, mire, yo no voy con esa. A mí no venga donde mí a decirme que fulanita dijo, que sutana dijo, que mengano dijo. Porque vamos a ir a donde fulanita, donde sutana, donde mengano y vamos a ver qué fue lo que pasó, de verdad. ¿Qué fue? Porque estamos en una comunidad de fe donde no podemos permitir que el enemigo se meta a traer división. Eso es amén. Entonces nos dejamos llevar que fulanita dijo, que Perencejo dijo, que hablaron de ella. Y ahora viene fulanita y se lo dice a Leili. Entonces Leili se hiere porque fulanita era una amiga, ella contaba con ella.
Y así comienzan las cosas a desarrollarse en uno. Porque en amor no hemos aprendido a confrontar las situaciones. Si fulanita tiene algo en contra de mí, vamos a sentarnos con fulanita para ver qué es lo que está pasando. Yo te hice algo, explícame qué sucedió. Vamos a arreglar esto. Hay un refrán que dice, hablando se entiende la gente. Pero hay que hacerlo en amor. No es que, ven acá, dime, ¿qué fue lo que tú dijiste de mí? Así no es. Así no es, porque se le debe respeto al prójimo. Y usted no sabe qué fue lo que en realidad sucedió. Hay que darle el beneficio de la duda a la persona. Y entender que si un hipócrita se metió por el medio, un bochinchoso se metió por el medio, ya usted sabe dónde está la culebra, dónde está la víbora, el bochinchoso que le gusta hablar. No seamos nosotros, no pongamos nosotros nuestros miembros a la disposición del diablo para que el diablo nos use para traer división dentro de la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para estar hablando del prójimo y más dentro de la iglesia donde estamos unidos los unos a los otros? Somos uno. Si yo hablo de mi hermana, estoy hablando mal de mí y estoy hablando mal de Dios, porque Él es la cabeza. Si hablo de ella, estoy hablando mal en contra del que la creó y la llamó y le dio propósito a ella. Estoy hablando en contra del depósito de Dios en ella. Y eso es lo que la gente no entiende. Pero somos unos santos dentro de la iglesia. El amor siempre está presto para resolver conflictos. Cuando nosotros corremos y nos herimos y nos ofendemos, no estamos actuando como Dios. Y lo digo por experiencia, porque, ay, Dios mío, el Señor me ha dado bien duro por esa área. Porque si vamos a trabajar con gente, no podemos ofendernos, mi gente. Mira que dijeron que la pastora es... Ok, lloré un par de días. Pero después la cosa... Hello. Tienes que levantarte, desempolvarte, saber a lo que Dios te ha llamado, perdonar y seguir hacia adelante. Y eso es lo próximo, el perdón. El perdón es importante. Pablo termina este capítulo y en el resto de este capítulo, el capítulo 4, él está hablando de que dejemos, vamos a ir rapidito, Efesios capítulo 4. Él dice, dejen de comportarse como los impíos. Si ustedes fueron lavados con la sangre de Cristo, ¿por qué se siguen comportando como los impíos, verdad? Dejen de hacer lo que ellos hacen. El que mentía, deje de mentir. El que robaba, deje de robar, ¿verdad? El que era un hipócrita, deje de ser hipócrita. El mentiroso, deje eso. Nosotros tenemos que ser reales con nosotros mismos y decir, Señor, estoy batallando con esto. Tengo este mal en mí. Me gusta hablar de la gente. Me gusta decir cosas que no tengo que decir. Y no quiero seguir así. Cámbiame, Señor, cambia mi vida. He mentido, estoy mintiendo en ciertas áreas de mi vida. Ayúdame, Señor, a dejar la mentira. Estoy pensando mal en contra de mi hermano. Porque a veces los pensamientos, hello. Estoy pensando mal en contra de mi hermano. Ya no quiero ser así, Señor. Ya quiero amar a mi prójimo. Por eso es que Dios nos manda a orar los unos por los otros. Porque cuando oramos, y Yaril hablaba de eso mientras la adoración, cuando nosotros oramos por el prójimo, empezamos a verlo a través del lente de Dios. Ese es el poder que tiene la oración. Y por eso Dios nos manda a orar por el prójimo. Y más, dice, por los santos. Si alguien te hace daño, ora por él, bendícelo. ¿Sabe por qué? Porque tú vas a empezar a verlo a través del lente de Dios. Y ya esa hermanita que te caía, tú comienzas a orar por ella. Y de repente la ves como Dios la ves. Y cambia. Todo cambia. La que te hizo daño, el que te hizo daño, el que te traicionó, comienza a orar por él. Para que tú veas cómo Dios te transforma a ti a través de tu orar por esa persona. Es impresionante la sanidad que trae la oración.
impresionante cuando tú oras por personas que te hacen daño. Dice, vivan como hijos de luz. En la segunda parte del capítulo 4. Si hemos sido llamados, iglesia, si hemos sido posicionados con Cristo, porque ahí es que todo depende de ahí, de nuestro llamamiento santo, nuestra posición santa en Cristo, todo depende de ahí. Si hemos sido llamados, entonces vivamos como hijos de luz. Porque de eso depende la unidad en el cuerpo. Y recuerde que Cristo dijo que el mundo iba a creer. ¿Por qué? Porque había una iglesia unida. Y eso es lo que el diablo más ataca dentro de la iglesia. Y él dice, el que mentía, deje de mentir. El que andaba en inmoralidad sexual, deje de andar en inmoralidad sexual. El que andaba en la vieja naturaleza, deje de andar en la vieja naturaleza. Y estoy parafraseando toda esa parte, ¿verdad? Y dice, si se van a enojar, no pequen. Mire, esto es bien importante. Enójese si quiere. Que se le salgan los lágrimas, ¿verdad? Enójese, pero no peque. Porque el enojo es algo natural, es algo normal del ser humano. Pero no peque. Y dice que no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque eso da lugar a ¿quién? Al diablo. Entonces estoy alimentando las obras de la carne, ¿verdad? Ya con eso estoy pecando y estoy abriéndole la puerta al diablo para que entre ¿a dónde? En mi vida. Y si él logra desenfocarme de lo que Dios me llamó, entonces va a lograr que yo cause división dentro de la iglesia. Entonces Pablo nos habla bien prácticamente. Enójense pero no pequen. No le den lugar al diablo. El que robaba no robe más. Que trabaje honradamente. Dice, no entren en conversaciones obscenas. No se puedan hablar cosas que ustedes no deben estar hablando. Esto es bien importante. Refrenen su lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua, ¿verdad? Peligrosa que es. Entonces nosotros debemos aprender a controlar eso. Y no agravien al Espíritu Santo, dice el versículo 30. Con el cual fueron sellados para el día de la redención. No ofendamos al Espíritu Santo. Si estamos haciendo algo que ofende al Espíritu Santo, paremos. Si estamos haciendo cosas en los cultos que ofenden a Dios, paremos. Si estamos diciendo, hablando, pensando cosas que ofenden al Espíritu de Dios que habita en nosotros, paremos. Eso es lo que Pablo dice. Es tan sencillo como eso. Tomar una decisión y decir, no voy a seguir pecando en contra de Dios. Y el versículo 33 o 32. Déjame ver qué tengo aquí. El versículo 31 y 32 dice, quítense. Estamos hablando de la unidad de la iglesia. Mire la unidad de la iglesia. Dice, quítense de ustedes. Quítense. ¿Usted sabe lo que es quitar? Yo tuve que buscar el significado. Es dejar algo o apartarse totalmente de ello. Dejar algo o apartarse totalmente de ello. Dice, quítense de ustedes. ¿Quién tiene que hacer eso? Dios lo va a hacer por ti. El profeta que viene de África lo va a hacer por ti. Uno que venga a darte una palabra lo va a hacer por ti. Otro hombre lo va a hacer por ti. No. ¿Quién lo tiene que hacer? Tú. Yo. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Qué lindo. ¿Y qué quiere decir más bien? Dice, quítate, arranca de ti toda obra de la carne. Y dice, más bien, algo que es más beneficioso para mí, lo que es mejor para mí, lo que me va a traer éxito, lo que me va a garantizar a mí que yo camino en la voluntad de Dios. Más bien, la mejor opción, la mejor parte de mí. Es lo que Pablo me está diciendo. Dejen las obras de la carne y caminen de acuerdo al Espíritu Santo. Y lo mejor de todo es que el final de este capítulo, él termina con el perdón. Perdónense.
unos a otros. El perdón. Usted sabe que la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Padre tampoco nos va a perdonar a nosotros. ¿Qué lista tenemos de las cosas que Dios no nos ha perdonado? Porque pensamos que está bien porque somos nosotros y somos los hijos favoritos de Dios, y esas cosas no nos aplican a nosotros y cargamos amargura, ira, llevamos tantas cosas dentro de nosotros, tantas heridas. Dios no nos llamó a nosotros a andar así. Mire, no importa lo que a usted le hicieron, no importa quién se lo hizo, Dios no desea que sus hijos caminen así. Él quiere sanar, Él quiere restaurar, la Biblia lo dice que Él hace todo nuevo. Todo Él lo hace nuevo si nosotros le permitimos. Por eso es que Pablo dice: quítenselo de encima, quítatelo, arráncatelo de tu vida, porque es una decisión propia. Yo decido si Dios me sana o no. Yo decido sacar todas esas raíces de amargura de mi vida. Yo soy la que decido vivir y perdonar a la gente que me ha herido, a los que me han hecho daño. Yo soy la que tomo esa decisión. Entonces es mi decisión decidir qué calidad de vida yo voy a tener. Por eso es que la Biblia dice: de toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Tu calidad de vida, como tú quieras vivir el resto de tu vida, depende de las decisiones que tú tomes y cómo tú quieras vivir. Quítense, por eso él dice: quítense, saquen de ustedes, arranquen de ustedes, córtenlo de su vida toda amargura, todo enojo, toda ira, todo gritos y calumnias, junto con toda maldad. Arráncalo de tu vida. Porque si yo sigo ahí y me siento justificada a seguir cargando eso que Dios dijo que Él no quiere para mí, y yo me siento que yo estoy justificada, que yo eso sí yo lo tengo que cargar porque a mí me hicieron eso y me lo hicieron bien mal y yo era una víctima y mira cómo me lo hicieron y me aferro a eso, yo estoy en pecado delante de Dios, porque ya conozco la verdad. Y Dios me está diciendo: perdónense unos a otros. Entonces, dentro de la iglesia, ese amor se tiene que dejar ver a través del perdón. Ay, mira, fulanita no me vio. Dito seguro andaba bien ajetreada. Ni cuenta se dio que yo estaba ahí. Y no me vio, por eso no me saludó. Y la hermana que dijo: ¿y por qué habrá dicho eso? Porque siempre pensamos lo peor. Ah, sí, porque ella es una... ¿verdad? Porque uno se piensa que uno es perfecto, que uno no le hace nada a nadie. Y si por cualquier cosa de la vida uno hizo algo, dijo algo y alguien se ofendió, porque no somos perfectos, pues arréglalo. Vete y arréglalo. Por eso es que la Biblia dice: cuando vengas a traer tu ofrenda al altar y tú sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda ahí y vete y arregla la situación con tu hermano. Porque así es que el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos. Así es que Dios anhela que nosotros vivamos. Y yo he aprendido a no ofenderme. El Señor nos ha pasado a nosotros por un sedazo bien fuerte. Nosotros tenemos gente que nos han invitado a comer. Ya no. Nos invitaban a comer para insultarnos. Nos llevaban a los restaurantes para insultarnos. Gente que hablaba en contra de nosotros. Ay, yo lo hago mejor que el pastor. Si yo fuera el pastor, yo hiciera esto y esto y esto y aquello. Ay, esa pastora. Si yo le digo lo que han dicho de mí. Pero yo he aprendido que mi vida, la calidad de mi vida, la calidad de mi corazón, no depende de nadie, sino de aquel que me llamó. Y Él me llamó. Él llamó a mi esposo, fíjese. 2 muchachitos que la gente decía: de ahí no sale nada bueno. Es más, ni querían que yo me casara con él porque era un rapero, imagínense, del mundo. Un rapero que había andado y andaba con muchísimas artistas del mundo y andaba en... De ahí no va a salir nada bueno. Ni creyeron en nosotros, nada. Pero Dios dijo: a esos 2 son los que yo quiero.
Y aunque duraron años hablando en contra de nosotros, años diciendo que esta iglesia nunca pasaría de los 6 meses. Se van a abrir iglesia, pero 6 meses le doy. Ya van casi 13 años. Porque Dios nos llamó con un llamado santo. Santo. Y nosotros hemos aprendido que nuestra posición en Cristo está clara. Por eso nosotros le decimos, nosotros lo que queremos es que la gente se levante en esta iglesia y salga a cumplir lo de Dios. Porque a nosotros nada nos amenaza. Queremos que se levanten a predicar mejor que nosotros. Queremos que se levanten a hacer cosas más grandes que nosotros. Eso es lo que nosotros queremos. Porque nosotros entendemos nuestro llamado. Y nuestro llamado es ser parte del cuerpo y equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Qué hermoso que en nuestros lomos, de nuestros lomos, salgan hombres y mujeres de Dios que conquisten al mundo. Que nadie diga nada de nosotros. A nosotros no nos interesa. El cielo nos conoce. El cielo sabe quién nosotros somos. Y que de nosotros, Helen, Irán, que de nosotros salgan hijos, hijas espirituales y naturales que conquisten esta generación para Dios. Ya. Con eso lo hemos alcanzado todo. ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa lo que digan los hermanos en la iglesia? Porque a veces hablan cosas que no saben. Y eso se debe entender. Por eso Pablo dice, tengan misericordia los unos con los otros. Porque a veces la gente habla y ni sabe lo que está diciendo. Entonces por eso es perdonar rápidamente. No ofenderse. Si al Señor Jesucristo lo odiaron. Al Señor Jesucristo lo odiaron. Y Él lo dijo, si a mí me odiaron, lo van a odiar a ustedes también. ¿Qué ustedes se creen? Esto no es un evangelio de celebridades, de estrellas de Hollywood. No. Amén. Así que vamos a amarnos, iglesia. Y yo siento como que el Señor nos está llevando a otro nivel de nosotros amarnos de una manera diferente, de que podamos conocer las faltas del uno del otro y no juzgarnos, sino tener compasión y misericordia. Wow, mira por todo lo que ya tuvo que pasar. Wow, de lo que la libró el Señor. En vez de decir, viste, yo sabía que ahí no había nada bueno. Porque a veces la gente se abre con nosotros y nos cuenta sus cosas personales y nosotros lo que hacemos es juzgarlo y hablar mal de ellos con otros. Esa es la vida de una persona a quien Dios ama, es parte del cuerpo. Su dolor debe ser mi dolor. La historia de su vida debe conmoverme. Debe moverme a amarla más, a tener más compasión. No hablar en contra de ella y ponerla por el piso. Tenemos que aprender el amor dentro de la iglesia. Y eso es lo que va a traer la unidad. Cuando sepamos quiénes nosotros somos en Cristo. Así es que si tenemos que alinear nuestra vida, alineemos nuestra vida para que Dios pueda hacer lo que Él tiene que hacer. Yo le pido que esta semanita usted se lea el libro de Efesios para que usted vea cómo Dios le va a aclarar todo. Si usted está struggling o está batallando con alguna área en su vida, léase el libro de Efesios completo y pídele al Espíritu Santo que le hable. Y Él le va a hablar. Porque el Espíritu Santo no es mudo. No. El Espíritu Santo no. Cuando usted le dice Espíritu Santo, háblame, Él le va a hablar. Y le va a hablar con claridad. Y le va a dejar saber, le va a revelar en su vida lo que usted necesita alinear. Ese es el Espíritu Santo. Y más cuando usted lo hace en la palabra. Así. Las transformaciones más grandes en la vida del creyente vienen a través del estudio de la palabra. That's it. No es otra cosa, es el estudio de la palabra lo que transforma la mente y el corazón del hombre.